ocurriendo allá en Sonora, saludo con gusto al doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Vaya situación la que está ocurriendo en Sonora. Recuerdo hace unas semanas que estábamos platicando de que si bien las autoridades podrían empezar ya con las acciones para evitar, bueno, que siguieran incrementando los casos y que se dieran, por ejemplo, estas cifras de defunción. Ahora escuchábamos justo antes de entrar a entrevista contigo cómo mencionan algunos ciudadanos, bueno, yo tengo que poner para que se fumigue y pueda estar controlado el tema de dengue en mi comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería el balance tanto a nivel general, Alejandro, como lo que está ocurriendo allá en Sonora? Mira, pues sí, ayer que estaba revisando los datos de la semana 42 de epidemiología de dengue, sí se ve que ya estamos en varios estados, en particular en Sonora, con una alza con brotes y en particular Sonora ya entra en un estado de alarma. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se ve es que se compara el número de casos que hay con el respecto al año anterior y vemos que en general en el país para el 2022 tenemos 8,458 casos de dengue en todo el país y en particular Sonora tiene 1,365 casos al 27 de octubre. Y como lo decías, por ejemplo, aquí no aparecen en este reporte las 9 defunciones. Como bien mencionaban, los municipios de Quirego, Álamos, San Miguel de Orcasitas y Navojoa son los 4 municipios que están sufriendo más y estos tienen, pues digamos, el mayor número de casos, pero también tienen la colindancia con Sinaloa, entonces también hay, digamos, cierto riesgo con los estados circunvecinos y finalmente habría que analizar cuál es, digamos, la razón de este brote, pero como ustedes bien indican, puede tener que ver con el vector de transmisión, que es el mosquito. Y mencionabas Sonora, Sinaloa. ¿Qué otra entidad podría presentar las mismas cifras que veíamos ya en Sonora? Mira, de los estados que tengo aquí en la lista, estamos hablando de Sonora, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Estos estados pues concentran, digamos, la mayoría de los casos, más del 50% de los casos, y a final de cuentas, cuando nosotros vemos que pues, la geografía y el clima de estos estados permiten la reproducción y la supervivencia del vector, que es este mosquito del género Aedes, y finalmente con el vector, si no se controla, se transmite muy rápidamente la enfermedad. Por ejemplo, yo tenía reporte de que la mayoría de las defunciones estaban en Oaxaca, pero con esta cifra que ustedes mencionan de 9 defunciones, definitivamente Sonora se pone hasta arriba en la lista en cuanto a número de defunciones. Oye, Alejandro, ¿y a la autoridad realmente le interesa? Bien, hemos hablado en otras ocasiones, hemos tenido oportunidad, hemos platicado del desabasto de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y que en algunos puntos no hay presupuesto, pero ahora el tema de la fumigación, que es bastante importante y más hablando, por ejemplo, de Sonora, y que los propios habitantes sean los que tengan que costearlo. ¿Qué está pasando? ¿Parte de la austeridad ya le pegó a este tipo de acciones de prevención por parte de las autoridades? Mira, en cuanto a si les importa o no, es muy difícil saberlo, pero lo que me queda claro son los resultados. O sea, los hechos nos dicen que algo se está haciendo mal, ¿no? Algo no se está haciendo bien. Y estos ahorros malentendidos muchas veces nos llevan a estos casos, ¿no? Donde a lo mejor escatimar en la fumigación de lo que creemos que es irrelevante como un mosquito, pues se convierte en un problema de salud. Definitivamente el mosquito es el vector, es lo que hay que atacar y es lo que se ha hecho durante muchos años en todos los estados que tienen las características de la incidencia y la prevalencia de dengue, y esto no había dado problemas, por lo mismo de que finalmente se va monitoreando desde hace muchos años la incidencia de los casos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues finalmente nos sale más caro, como dicen vulgarmente, el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por no tomar una medida de prevención muy básica como es la fumigación, la descacharrización, vigilar esto con la población, pues, y no invertir, ahora tenemos que invertir y recanalizar los recursos al sistema de salud para atrapar esto, ¿no? Y como bien mencionaban, el serotipo 2 y 3 en particular en Sonora son los que están más prevalentes o se observan en esa zona. Hay 4 serotipos de dengue, de esos 4, el número 2 es el que nos puede dar el dengue hemorrágico cuando suceden reinfecciones y que a final de cuentas eso sería el peor panorama.
que muchos de estos 1,300 o 1,400 casos que se tienen en Sonora y los 8,000, casi 500 casos que hay en el país, estos nos pueden dar un problema de salud grande con dengue hemorrágico y síntomas muy graves que detrimenten la salud de la población. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué tan grave puede llegar a ser y qué acciones podrían tomar, por ejemplo, los ciudadanos? Ya mencionabas, escuchaba, por ejemplo, estos baldes o botes que tenemos, evitar que se llenen de agua. ¿Qué otras más recomendaciones podría haber? Pues, desde el punto de vista de salud, reconocer rápidamente los síntomas. Ahorita, desgraciadamente en el país, por ejemplo, tenemos una concurrencia de al menos 3 virus respiratorios que es SARS-CoV-2, influenza y virus sincicial. Y entonces estos pues finalmente pueden dar síntomas cruzados con dengue, pero justo no la sintomatología y la evolución de la enfermedad nos puede llevar a otro tipo de cosas como este dengue hemorrágico que produce anemias que pueden llegar a ser mortales y que finalmente, como bien decía, me parece que no hay un desabasto incluso de plasma, de hemoglobina, de plaquetas, que son parte del tratamiento que se puede dar en un caso muy grave, ¿no? Y finalmente, esto pues no se puede desatender, no se puede minimizar. Las medidas de prevención, pues ya ahorita, digamos, sería investigar qué es lo que está causando realmente la transmisión, en particular en estos 4 municipios, y tratar de controlar el vector. Ya controlando el vector, habría que investigar si también este serotipo no ha acumulado algún tipo de mutación que le esté dando alguna ventaja y que nos pudiera explicar el brote, o que finalmente solamente tuviera que ver con el descontrol del vector. Pero hay muchas cosas que sí se pudieron prevenir, ya no vale la pena hablar del hubiera, pero ahorita hay que tener mucho cuidado y mucho énfasis en la parte de salud para tratar a la población y que no llegue a más defunciones, que es lo más grave en una enfermedad. Muchísimas gracias, Alejandro. Estoy segura vamos a seguir platicando de estos temas y me dará gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Lidia, y también cuídense que siguen habiendo otros virus y no podemos minimizarlos, sobre todo en esta época de invierno. Posiblemente ya hablaremos de ese tema en unos meses. Muchísimas gracias, el doctor Alejandro Sánchez.